Ok, buenas noches a todos. Como bien hicieron la introducción, Pedro Corso, lo que costaba en aquella época un pasaporte. Yo trabajaba, debí haber dicho, desde el 16 de marzo del año 59. A principios del año 62, ya yo tenía mi pasaporte, al cual se demoró más de un año en llegarme, y me llegó la visa waiver. Presenté, y como es natural al presentar, tuve que presentar la renuncia en el trabajo. Eso fue a finales del mes de junio del 62. Presenté y me llegó la salida, el 24 de octubre del 62. Pero a John F. Kennedy se le ocurrió decir el 22 que en Cuba había cohetes nucleares. Así que, por lo tanto, se canceló el viaje. Antes de los 9 meses volví a presentar salida del país y presenté por España. Cuando iba a reclamar, que ya se demoraba mucho, me decían, si deja una casa, tiene salida. Si no deja la casa, tiene que esperar. Yo decía entre mí, bueno, únicamente con el resto de mis familiares vayan a dormir al parque por la noche. No hay de vuelta. En ese tiempo llegó la ley de servicio militar obligatorio. Y más adelante llegó lo que fue el primer llamado, que ya no fue servicio militar obligatorio. Fue lo que se empezó a conocer como la JUMAP, que ellos le dieron un título bastante rimbombante, llamándole Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Ellos querían presentar para afuera, como si fueran muchachos de servicio que estaban tan aliados o tan compenetrados con el sistema que querían echar para adelante con producciones. Esa es la imagen que presentaba afuera. Con el tiempo eso se fue diluyendo, pero brevemente yo le quiero decir a ustedes que yo fui del segundo llamado. Cuando llegamos a Camagüey, nos recibieron los mismos que recibieron el primer llamado, que había sido 6 meses antes, en noviembre del 65. El LCB, la lucha contra bandidos, los mismos que habían usado para perseguir a todo el que estaba alzado en el Escambray y en otras provincias. Con los días, antes de la primera visita, nos enteramos por vecinos que vivían en los alrededores, que a ellos le dijeron, lo que viene para esa parte de ahí son condenados. Es la lacra social más grande que pueda tener un país. Y todos cerraron la puerta cuando en la mañana del 17 de junio nos llevaron en carreta hacia el lugar. Yo, al igual que Francisco García, estuvimos casi un año en el mismo lugar. Era un lugar cerca de Ceballos, en un que se llamaba La Virginia, y pertenecía a Ciego de Ávila. De las impresiones que tengo de aquellos días fue cuando llegamos y había un muchacho en la primera barraca que era de nombre Alexis Gallardo. Aquel muchacho era la estampa de la herejía. Delgado más no podía, los ojos ni se le veían. Lo sacaban casi arrastrando porque decía que estaba engañando, que era un pusilámine. Y le gritaba un sargento que se llamaba Mora, dice, a usted yo lo voy a hacer hombre, así que levántase, pero no podía. Entonces llegó un momento que lo tenían castigado, que tenía que ir de la barraca a donde nos tenían cortando caña, llevando pilas de agua para que tuviéramos agua, mientras nos estábamos más de 8 horas al día en aquellos campos de Camagüey. Con los días se llegó a poner tan mal que lo llevaron para un hospital cerca de Morón. Después supimos que había fallecido. Tenía leucemia. Bien, recuerdo también que nos dimos cuenta enseguida que era el querer desmoralizarnos
por las personas que vimos en el viaje a Camagüey y entre algunos que cayeron con nosotros, porque eran personas que habían estado como presos comunes y sus principios, sus maneras no eran las más elocuentes. Recuerdo también que al cabo del tiempo empezó el desmoronamiento del UMAP, tal vez fue por la presión que tuvieron de la izquierda europea, sobre todo la francesa, Jean-Paul Sartre, la esposa, Simone, y empezó como en el año 67, ya mediado, el que recibía una transferencia bancaria que era el saldo de un viaje a España o a México, inmediatamente le daban la baja. Aunque a lo mejor esa persona había recibido dinero, pero aún no tenía un visado del país correspondiente donde iba a irse. Así fue como ellos empezaron prontamente. Una cosa que no olvido nunca es que cuando asistían las visitas, las tuvimos a los 4 primeros meses, fue muy doloroso para la familia, porque recuerden que ya los transportes estaban muy malos y habían personas que se hicieron amistades cerca en los campos y le brindaron su casa para poder irse, regresar a su tierra, de donde promovían, de las distintas provincias, algunos allá en Pinar del Río, en tren, porque no pudieron usar un auto, porque ya la gasolina estaba bastante pésima. Gracias.